Hola, hola chicos, vamos a platicar sobre la fibra. Vamos con el siguiente tema que teníamos pendiente para la clase. Esto es de la fibra en los alimentos o también conocida como fibra alimentaria o fibra dietética. Van a ver ustedes la importancia del consumo de la fibra, especialmente en pacientes normales. Luego vamos a platicar sobre el paciente renal. ¿Qué sucede con la fibra alimentaria o dietética? Pues se puede definir como la parte comestible de las plantas que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Definitivamente, pues debe de consumirse, debe ser digerible. Si no ocurre esto, eh, entonces no tendría la función de fibra. eh, Realmente no es un nutriente, pero es parte de los nutrientes, sobre todo de los carbohidratos. Véasela así como la pequeña o la mínima cantidad de un carbohidrato con todos sus beneficios eh, en sus diferentes clasificaciones. Y pues la función principal es ayudar a regular la función digestiva y de los intestinos. Eh, ¿Cómo se clasifica? Pues puede ser soluble o puede ser insoluble. En el caso de la insoluble, pues vamos a encontrar la celulosa, aluminina, hemicelulosa, ceras y almidones. En el caso de las solubles están las pectinas, gomas, mucílagos y la inulina. A mí me interesa que ustedes comprendan por qué sirve cada una y en qué alimentos se encuentran, que lo vamos a ver más adelante. Veamos primero la fibra soluble. Este tipo de fibra se disuelve en agua. Eh, Se forma de esta sustancia un material gelatinoso y que tiene muchos beneficios. Entre ellos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho este tipo de preparaciones o experimentos. Un ejemplo, ustedes colocan avena en un vaso de agua y lo dejan ahí toda la noche reposándose. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede al siguiente día? Pues está espeso, está ligosito, tiene como algo muy parecido a lo que tiene la aloe vera o la sábila, una ligosita. Esa es la fibra. De la misma manera, si ustedes usan otro tipo de fibras como la linaza, la chía o la hoja de zen, todo este tipo de productos que venden en los supermercados o alimentos y se remojan, pues van a salir este tipo de fibras. Bueno, entonces esta fibra, cuando ya se ha remojado en agua y ya ha formado ese gel, lo que hace es que entra a los intestinos o entra al intestino y eh, se pega a los desechos que quedaron de, de toda la metabolización o digestión de alimentos. No estoy hablando de nutrientes, sino de alimentos. Esos alimentos que quizá no se masticaron, no se cortaron en piezas, alimentos que iban quizá con mucha carga de grasa, por ejemplo, las carnes son muy difíciles de digerir. eh, no sé, estoy hablando de esos alimentos que quizás son muy pesados, ¿verdad? Cuando se consumen en grandes cantidades y que de pronto nos da indigestión o el intestino no tenía esa capacidad o no tiene la capacidad por los diferentes factores que conocemos, falta de ejercicio, falta de frutas y verduras, falta de consumo de agua pura. Entonces hace que el intestino no tenga esa capacidad de movilizar todos los desechos. Entonces lo que ocurre con la fibra es que eh, se introduce, no se introduce, pero forman este enlace con los desechos y empiezan a unirse para que los movimientos del intestino pues los elimine. De esto ocurre entonces el peristaltismo de los intestinos gracias a la acción de la fibra.
¿En dónde se encuentra esta fibra? La fibra soluble se encuentra en la cáscara de frutas, en la cáscara de algunas verduras, por ejemplo, la papa. La papa en su cáscara tiene bastante fibra. Pensemos en otros vegetales que podemos utilizar para aprovechar la fibra. El pepino, definitivamente. Frutas con fibra, la manzana, la pera, durazno, el kiwi. El kiwi, aparte de tener mucha fibra, tiene bastantes sustancias que ayudan a los trastornos hormonales, especialmente en mujeres. Entonces tiene mucho más o doble beneficio incluso. Legumbres, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las leguminosas tienen excelente cantidad de fibra siempre y cuando se sepa preparar adecuadamente. Por ejemplo, ya lo habíamos platicado en un tema anterior, quizá remojar cereales y leguminosas una noche antes. Al siguiente día botar esa agua, agregar suficiente eh, ajo, cebolla. Esto ayuda a que se eliminen todos los fitoquímicos o todas esas proteínas que nos pueden causar indigestión. Entonces, la manera de aprovechar estas fibras es consumiéndolas en caldito. Por ejemplo, el caldo de frijol tiene una gran cantidad de fibra. Por eso es de que a muchos también les puede ocasionar dolor de estómago, les puede ocasionar ruidos, aires, gases, etcétera, etcétera. Ojo, con el paciente renal hay una restricción. Debemos saber cuántos gramos de proteína o de cuántos gramos de leguminosa le estamos dando al paciente renal. Si el paciente renal lo tiene permitido, entonces sí puede consumir caldito de frijol siempre y cuando sea con observación nutricional. La cebada, el salvado de avena, las nueces también tienen fibra soluble. Ahora veamos la fibra insoluble. Este tipo de, de fibra, pues es lo mejor que hay. Eh, Ayuda, vean ustedes, aquí tenemos las dos imágenes de los intestinos, ¿verdad? Aquí tenemos al intestino inflamado con los desechos, ¿sí? Triste, cansado, así como nos sentimos nosotros cuando estamos muy llenos, quizá, o con esa sensación de empacho, ¿sí? Entonces, lo que hace la fibra insoluble es que eh, ayuda a que los intestinos se activen y se muevan. Además, aumentan el volumen de las heces. Eh, Mire, por ejemplo, alguien que ha padecido de mucho tiempo de estreñimiento, problemas de eliminación de heces o problemas de evacuaciones, que les cuesta ir al baño, que porque están mucho tiempo sentados, que por la mala dieta, la falta de ejercicio, la falta de agua, o sea, realmente los malos estilos de vida hacen que afecte la capacidad móvil del intestino. Entonces, la fibra insoluble es lo mejor porque viene a unirse a todos esos desechos y se activa el, el movimiento peristáltico de los intestinos haciendo este efecto, como de ondas. Entonces, en este efecto se van empujando todas las heces, todos los desechos, todo lo que no necesita el intestino y es eliminado. Incluso pueden eliminarse desechos de 3, 5 días anteriores, de 2 o 5 semanas atrás. Por eso el consumo de fibra es tan importante para eliminar todos los desechos que hayan quedado por ahí almacenados o guardados en una parte del intestino. Recuérdense que a más altura y a más peso, más inflamación de intestino y más absorción de desechos. Es decir, más desechos se va a formar cuando estamos eh, con más peso o con más inflamación de intestino. Entonces, lo que ocurre con esta fibra es que se absorbe el agua, se hincha y se forma junto con las heces, se inflaman, o sea que pronto era así, entra el agua, crecen y luego empieza a moverse a través de los intestinos y se elimina. Eh, Esta fibra es la que hace que nosotros cuando consumimos nos sintamos más saciados, más llenos, que ya no tengamos tanto deseo de comer, es lo que nos produce esa satisfacción. Por eso es de que en muchos de los casos los cereales, especialmente de caja, traen estas fibras para que nos sintamos llenos o satisfechos después de quizá 1 o 2 horas.
a diferencia de otro tipo de carbohidratos o cereales que lo único que ocurre es que nos da más hambre, ¿verdad? Consuman ustedes un cereal o un fruto en la mañana que no tenga fibra y les aseguro que a los 30, 40 minutos vuelven a tener hambre. A diferencia de un producto que sí tenga fibra, ese les va a dar la sensación de saciedad. Beneficios de la fibra. Normaliza las deposiciones. Personas que platicábamos tienen estreñimiento, que no van al baño continuamente, que les cuesta, que tienen dolor, que dolor de estómago, inflamación, pues lo mejor para normalizar deposiciones es consumir fibra, cualquiera de las dos. Ayuda a mantener la salud intestinal. Definitivamente va a ayudar a que los intestinos, especialmente el intestino grueso o el colon, esté más sano, que trabaje sin esfuerzos o sin cansancio motor eh, por una mala dieta, una mala alimentación o un mal estilo de vida. Entonces, consumo de fibra ayuda a que el colon se encuentre sano y elimine de manera más rápida todos esos desechos. Reduce los niveles de colesterol, definitivamente, porque a más fibra ayuda a la eliminación de desechos, a más fibra reduce la cantidad de carbohidratos en sangre, azúcar en sangre, a más fibra ahí va a ayudar a que también todas las cadenas de grasa sean diluidas y absortas o se absuelvan o se unan a las cadenas de fibra y sean eliminados. Eh, y definitivamente va a tener otros beneficios, como por ejemplo en tratamientos que ayuden a la salud cardiovascular. Por ejemplo, personas que padecen hipertensión, buenísimo que consuman fibra. Quienes padecen de diabetes también es un buen tratamiento para esto, ¿verdad? Agregar fibra también. Procesos inflamatorios, también procesos inflamatorios quizá por estrés, por una mala dieta, mal estilo de vida, qué sé yo, pues esto puede ayudar. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, especialmente cuando se han hecho cargas muy altas de carbohidratos. Por ejemplo, consumir muchos cereales, muchos almidones, además de eso, almidones con grasa, papas fritas, por ejemplo. Entonces, si después de eso consumimos una buena cantidad de fibra o la cantidad recomendada de fibra, pues esto nos puede ayudar a reducir las hiperglicemias. Sea o no diabético, le va a ayudar. Además de eso, va a ayudar a mantener un peso saludable. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos va a dar la sensación de llenura, o sea, ya no vamos a estar con esa ansiedad de comer carbohidratos, grasas o cositas que pueden ir agregándole a las calorías extras de la dieta. Entonces, si se consume productos con fibra, va a ser mucho más saludable, mucho más sano para sentirse más satisfecho. Y además dice, te ayuda a vivir más tiempo. Sí, hay estudios que dicen o nos indican, nos recomiendan que consumir productos con fibra, especialmente cereales o harinas, pues nos ayuda a reducir todas las enfermedades crónicas no transmisibles, háblese de la diabetes, hipertensión o dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos. Ustedes pueden investigar más funciones, pues hay muchas más, pero las más importantes son estas. ¿Cuánto se necesita diariamente? Pues pacientes sanos eh, que tengan la necesidad o el requerimiento, siempre y cuando sea indicado, por supuesto. eh, si es de manera sintética, hombres tienen que consumir 38 gramos y mujeres 25 gramos si son menores de 50 años. Mayores de 50 años, pues a más edad sería más complicado, entonces debemos de reducir las dosis. 30 gramos en el caso de los hombres o 21 gramos en el caso de las mujeres, que vendría siendo el equivalente a 2 porciones de fruta, ¿verdad? Por lo menos 2 veces al día o una manzana diaria, que es lo único que yo podría recomendar. De todas las frutas, la manzana es la que tiene más cantidad de fibra, de todos los colores, manzana verde, manzana amarilla, manzana roja, manzana
criolla, ta, ta, ta. Y si es de forma sintética, acá tenemos la medida, ¿verdad? Que sea una cucharada, lo recomendable. Si el médico le administra más, pues debe ser observacional, si no, pues nos va a causar complicaciones. Eh, ¿Qué sucede si el paciente no puede consumir o una persona no puede consumir pues este tipo de alimentos? Pues puede dar suplementos o alimentos fortificados con fibra. Eh, Hay de dos maneras, de manera sintética, pues que se encuentran en farmacias o que venden en supermercados, y la otra manera es a través de los alimentos, a través especialmente de harinas, lo que ya conocemos, ¿verdad? Harinas integrales, que es lo que nos proporciona grandes cantidades de fibra. También ya puede encontrarse lácteos con fibra, no solamente harinas, sino también lácteos y otro tipo de productos. Eh, ¿Qué sucede si consumen mucha fibra? Definitivamente ese tipo de dietas de tomar un día agüita de avena, el otro día agüita de linaza, agüita de no sé qué, y agüita de tanta cosa que tiene fibra, no es muy recomendable. Puede disminuir el calcio, el hierro, el zinc o el cobre. Entonces, consecuencias definitivamente, pues muchos años. Yo he conocido pacientes que por muchos años consumen el agua de avena, y pues lo que va a pasar es de que va a tener una deficiencia de calcio, y sí se le va a reflejar, especialmente en mujeres. Es bastante evidente cuando se quiebran las uñas, se quiebra el cabello, se maltrata, o incluso el mismo cabello se va quebrando. Hierro, anemias, que es lo más común en el caso de zinc y cobre, pues baja el sistema inmunológico en cuanto a su función. ¿Qué sucede si se consume mucho producto con fibra o muchos alimentos con fibra? Pues definitivamente de todo lo que ya vimos, lo que va a ocurrir es de que va a empezar con mucha distensión abdominal, se va a inflamar la barriga, se va a llenar de aire, de muchos gases, entonces va a ser muy incómodo. Lo mejor es quitar, nada que disminuir, es quitar el producto de la dieta. ¿Y qué otra situación ocurre? Pues que la fibra reduce o inhibe la actividad de enzimas pancreáticas, entonces puede alterar la absorción definitivamente de proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, no hay que consumir en exceso fibra. Este sería el esquema de lo que estábamos platicando. Entonces, consumir muchas frutas, verduras, hortalizas, leguminosas, cereales integrales, probióticos que tengan fibra, ¿verdad? Consumir bastante agua para mantener limpios los intestinos. Y esto sería entonces alimentos con más fibra, verduras, frutas, cereales y leguminosas. En el caso de las verduras, pues coles de Bruselas, el maíz, que en este caso es el elote dulce también, los brócolis, la cebolla amarilla, ajos, judías, alcachofas, guisantes, que serían arvejas, con ese nombre también lo conocemos, frutas como la fresa, tiene mucha fibra, siempre y cuando se lave y se desinfecte adecuadamente. Con cloro 15 minutos, ya saben ustedes que las fresas tienen un alto contenido en microorganismos, entonces bien desinfectadas para aprovechar la fibra. La naranja, las groselas o las cerezas, que también las conocemos con ese nombre, peras y frambuesas. Y los cereales, que van a tener avena, eh, o las mezclas, por ejemplo, panes con avena, con centeno, con cebada, con trigo. Y legumbres como garbanzos, lentejas y alubias, que serían los frijoles blancos. Entonces, em, esas serían las recomendaciones de los alimentos, perdón. Y veamos ustedes los que más tienen: manzana, banano, aguacate, zanahoria, la avena, una alta cantidad de fibra. Camote también tiene mucha fibra. Los frijoles colorados, la pera, las papas con cáscara y la naranja. Entonces, si se dan cuenta, pues
todos estos alimentos, el que más tiene es la avena. Por eso es que hay que cuidarla mucho, no hay que hacer disparates con ella, sobre todo saberla consumir y preferiblemente no tomarlas a todo el que no estén calientes, porque entonces ahí sí no le va a ayudar nada. Lo mejor para consumir la avena es un atol frío, ralo sin azúcar o un fresco de avena, pero no hagamos esa preparación que teníamos de remojarla y tomarla el otro día, porque lo que estamos haciendo es consumiendo bacterias también. Crecen alrededor de, mejor no digo el número, pero hay muchas salmonelas y bacterias en este tipo de preparaciones que se hacen para bajar de peso. Entonces, si va a consumir avena, conoce a un paciente que está consumiendo avena, que siempre le consulte a los médicos, porque la avena tiene un alto contenido de fibra. O sea, necesitaría por lo menos un vaso de avena diario o un panqueque de avena diario o dos panqueques de avena diario para tener la fibra que necesita. Bueno, entonces les queda como tarea hacer un listado de alimentos con fibra sin proteína que puede consumir un paciente renal. Lo vamos a hacer en el cuaderno, por favor. No se presenta en el GES, pero lo vamos a discutir en la clase. Em, Hagan ese listado de los dos tipos de fibra, todos los alimentos conocidos en Guatemala, especialmente que tengan proteína, ¿sí? Busquen ustedes, pueden hacer la clasificación de qué alimentos con proteína eh, mínima o con poca proteína se le puede dar a un paciente renal. Y pueden buscar un listado que tenga cantidades moderadas o otro listado donde tengan todas las altas. Ustedes decidan cómo lo pueden hacer. Eh, la idea principal es que identifiquemos qué tipo de fibras o qué alimentos con fibra puede consumir el paciente. Entonces, con esto finalizamos y nos vemos en nuestra siguiente clase.